En este caso, por ejemplo, estamos viendo que aquí está el DNA y tenemos un fragmento. Observen cómo se les da un tratamiento y lo corta todo el DNA. Eso se utilizan enzimas de restricción. Las enzimas de restricción o RFLPs son unas proteínas, enzimas que cortan el DNA en sitios específicos y se utilizan para diagnóstico también. Aquí tengo el DNA, le doy un tratamiento con enzimas de restricción y me va a dar un patrón de cortes que me va a permitir diferenciarlos por tamaños. Y si yo estoy buscando una zona de tamaño conocida para una determinada enfermedad o mutación, lo puedo encontrar así. Ahorita vamos a ver ese ejemplo con atrofia muscular espinal, que es como se hace el diagnóstico. Vamos a ver este chico, que creo que ya se los había enseñado, es un paciente del Hospital General que se hizo diagnóstico de enfermedad de Kearns-Sayre, que es una enfermedad mitocondrial, como saben, y no le puse el resultado, pero lo importante. Ahorita se lo pongo, no sé si está ahí perdido. Dame pausa ya. Porque quería enseñarles, por ejemplo, los DNA. Que ese se comparte con el CPO, ¿no? O sea, que hay un... O sea, que se puede... ¿Visualizar en la computadora? No. Okay. Que tienen la misma lesión igual que el CPO. O sea, por lesión. La oftalmoplegia externa progresiva. Ajá. Sí, claro que sí. Ahí la diferencia te la hace, bueno, ustedes son neurólogos, ustedes saben más que yo, pero es la presencia de retinosis pigmentaria. ¿No? Sí, varias por clínica, cosas. pero por Ajá, genética, aparentemente, supuestamente es igual, ¿no? Sí, tienes la de lesión, que esa es la que te voy a poner ahorita. Y bueno, supongo los problemas de conducción cardíaca, el problema del no poder mover lateralmente los ojos. Y tengo ahí entendido que también depende de la edad, ¿no? Tienes, no sé si ahí Diana, hasta los 20 años para buscar ahí la retinosis. No hay problema en cuanto a eso, pero componentes que tengan todo el cuadro completo, todo el cuadro, Kearns-Sayre, ¿no? Fue hacer unos primers para el DNA mitocondrial y se hizo una reacción donde amplificamos con primers todo el DNA mitocondrial completo. Y lo que pasó, ya que tenemos toda esta copia, la corrimos en una electroforesis, hicimos esto, y el DNA mitocondrial es muy grande, entonces el control de la banda era aquí, del DNA grande. El paciente nos hizo su banda aquí abajo. Eso nos confirmaba que tuvo una delesión. Y por el cuadro clínico sabemos que esa delesión, porque lo que amplificamos fue el DNA mitocondrial, él tenía aproximadamente menos de lo normal, tenía 1000 pares, casi 5000 pares de bases menos, que es lo que correspondía a esta diferencia. Y con eso se hace diagnóstico de enfermedad de Kearns-Sayre, que es por las de lesiones, porque las puntuales como MELAS o MERF no podemos verlo con esto y tenemos que secuenciar porque son mutaciones puntuales. Bueno, ahorita les pongo la imagen, no, es que no sé qué pasó, aquí se me perdió, ahorita la vemos. Ok, entonces para eso también se pueden utilizar métodos de auxiliares como son las enzimas de restricción. ¿Qué es las enzimas de restricción? Es el sistema inmunitario de las bacterias. El sistema inmunitario de las bacterias, ahí tenemos a E. coli, también son infectadas por virus. En este caso es un fago, o el fago lambda, si queremos decirle. Este fago lambda o el virus, así como nos infecta a nuestras células, infecta a las bacterias. Y entonces el virus mete su DNA porque quiere generar copias de él, pero pues la bacteria tampoco se va a dejar. Entonces la bacteria, su sistema inmunitario, produce o se descubrieron unas enzimas que reconocen la secuencia del virus, y si reconocen la secuencia, o sea, ellas son capaces de leer pares de bases. Si ustedes tienen, por ejemplo, CTC, no, bueno, está mal, GA, en la secuencia de DNA, la enzima de restricción de E. coli reconoce esa secuencia y dice: esa secuencia no es mía, eso probablemente sea un virus. Si lo reconoce, activa su enzima de restricción y lo corta y se echa al virus. Ese es como funciona el sistema primitivo de inmunidad de la bacteria, reconociendo ese DNA viral con las enzimas, y lo corta y lo pica, o sea, se deshace de él. Sí, queda claro cómo son las enzimas de restricción.
La importancia como herramienta en la biología molecular es que esas se utilizan como tijeras moleculares, o sea, nos permiten identificar secuencias y cortar. Uy, no va a querer. No reconoce la tablet, ¿verdad? ¿No? ¿Sí han puesto tablet? Sí, ¿no? Vamos al chico. Le tomamos ahí en el servicio de genética, este es el paciente del doctor Orozco y del doctor Orozco ahí en el general, y le hicimos algo que se llama PCR Long. Como no somos un laboratorio certificado para esto, porque lo hicimos ahí yo con compañeros, esto aparte se mandó a España para que nos hicieran poderlo corroborar, hay una colaboración con ellos. Entonces ellos nos mandan este resultado. El análisis genético de DNA mitocondrial del paciente, que se hizo por PCR, se amplificó por PCR y se corrió en la técnica de Sauer Blot. Esta es la foto del gel, y aquí ustedes pueden observar cómo tenemos la escalera que yo les decía que sirve de referencia en el número de pares de bases. El DNA del paciente está aquí, esta es la clave del DNA del paciente, y se corre por una electroforesis, y vean cómo el DNA normal está aquí arriba, porque es más grande. El DNA deletado, que perdió un segmento, es más pequeño y se separa de eso. Entonces nosotros, en función de esta distancia que la tenemos ya medida por DNA conocido, podemos estimar que la distancia entre este y este es de 5000 pares de bases. Entonces el tejido de este paciente tiene una deleción de 500 pares de bases, por lo que se hace diagnóstico de enfermedad de Kearns-Sayre. Aparte de la cuestión clínica, o sea, lo confirmábamos, lo que mandaba era la clínica, ¿no? Y lo que nos hicieron fue una PCR larga para amplificar todo el DNA mitocondrial, y después se corrió en esta electroforesis. Esto se hizo en DNA extraído de músculo. O sea, mis compañeros de neuro hicieron la biopsia, nos dieron el pedazo de músculo y extrajimos el DNA, hicimos la PCR long y después lo corrimos en una electroforesis. Vemos dos líneas porque el paciente tiene partes de su DNA mitocondrial mutado y partes no mutadas. A eso se le llama heteroplasma. Quiere decir que no todo el DNA que está en sus células está mutado, y eso nos va a explicar por qué tenemos un espectro fenotípico muy dispar en las enfermedades mitocondriales. Tenemos personas muy afectadas, dependiendo si se afectaron todas sus mitocondrias o si solo tiene poquitos. Seguramente en el mundo anda allá afuera caminando mucha gente que tiene DNA mutado en poquita cuantía y simplemente son intolerantes al ejercicio, etcétera, y no tenemos el espectro clínico. Por eso vemos esta muestra, pero vaya a ser el ejemplo para ver cómo nos separa por tamaño para el diagnóstico de algunas enfermedades. En la clase de mitocondrial que tenemos la próxima semana vamos a ver varios ejemplos de estos, ¿sí? Ok, entonces estas son tijeras moleculares. ¿Qué hacía el virus? Entraba, la bacteria lo cortaba. Alguien encontró que eso pasaba y le dijo, oye, pues E. coli tiene esta enzima, y se fueron a buscar a otras bacterias y encontraron que todas las bacterias tienen esto. Y ustedes van a encontrar que la nomenclatura, van a encontrar EcoR1, quiere decir que es la enzima de restricción 1 que se describió para E. coli. Tenemos para neumococo, para Haemophilus, etcétera, etcétera. Y eso nos llevó a que ustedes se meten a la base de datos y ustedes pueden encontrar todas las enzimas de restricción de todos los tipos de bacterias. Aquí está Pneumocystis, Klebsiella, Haemophilus, todas las bacterias tienen enzimas de este tipo. Y la gran ventaja, o lo maravilloso de esto, es que todas ellas reconocen secuencias de DNA diferente, ¿sí? ¿Por qué esto es útil? Realmente son muy baratas, ustedes las piden al laboratorio, oye, quiero una de estas, 300 pesos, se las mandan por DHL y lo hacen. Entonces, ustedes tienen un paciente con atrofia muscular espinal, oye, pues vamos a hacerle el estudio molecular. Se meten a la base de datos y teclean ahí en PubMed el gen de atrofia muscular espinal. Y vamos a ver que el problema en la atrofia muscular espinal es el cambio de una sola base. O sea, es una mutación puntual, ¿sí? Lo normal, no me acuerdo, esto es un ejemplo, lo normal es que esté una base y hay una mutación que me la cambia en un punto, ¿sí? Supongamos que esto es C, C, G, 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 y esto es T, 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 T. Y aquí tenemos C, 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 G, 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 A, ¿sí ven que está la mutación en este punto? Ahí son As, ¿no? También en el primer gen, abajo de las T's. Ah, sí, claro, aquí me estoy equivocando. ¿Ven este punto que es donde está la mutación? Sí. Estoy teniendo aquí el cambio. De ahí en fuera, para acá es la misma secuencia.
Bien, punto extra. ¿Sí? Está ahí la mutación. Entonces, esto es el gen normal, esto es el gen mutado. Ustedes tienen el paciente con la clínica. Oye, vamos a hacer unos primers, 200 pesos para esta región que sean complementarios aquí y acá, y hacemos una PCR. Amplificamos esto en un ciclo de PCR de media hora. Lo tenemos en el tubito, ya salió de la máquina, ya lo amplificamos. Ahora se buscan en la base de datos cuál enzima de estas reconoce esta secuencia. ¿Sí? Entonces, ya llegamos a este punto. La pedimos por paquetería y se la goteamos adentro y lo dejamos ahí un ratito y después lo corremos en una electroforesis. Y entonces, la enzima que ustedes compraron